Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy, amigos, les traigo una historia que los va a dejar con la boca abierta, una de esas que te hacen pensar que la vida real a veces supera a la ficción. Vamos a hablar de Can Yaman, ese torbellino turco que ha conquistado corazones alrededor del globo, y no precisamente por lo que muchos imaginan. Prepárense porque hoy sale a la luz un secreto que lo rodea, un secreto que involucra a un amigo, y no es el que están pensando. Quédense hasta el final para descubrir todos los detalles y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Can Yaman lo conocemos por sus papeles en telenovelas que nos han robado el aliento, por su carisma arrollador, por esa sonrisa que derrite hasta el hielo y sí, también por su impresionante físico. Pero detrás de las cámaras, detrás de esos personajes que interpretan al galán perfecto, ¿qué hay realmente? ¿Qué mueve a este actor que parece tenerlo todo? Pues bien, la revista Chi en Italia, siempre atenta a los movimientos de las estrellas, ha soltado una bomba que está revolucionando el panorama. Hablan de un secreto guardado bajo llave, una faceta de Can Yaman que pocos conocían y que ahora se revela gracias a la compañía de una persona muy especial. La historia comienza con Can disfrutando de unos días de descanso en la hermosa isla de Pantelleria, un paraíso italiano donde el tiempo parece detenerse. ¿Y quién creen que lo acompaña en esta escapada idílica, compartiendo risas, paseos bajo el sol y momentos de relax total? Nada más y nada menos que Diletta Leotta. Sí, la presentadora deportiva italiana, conocida por su belleza y su estilo, es la protagonista de este inesperado giro. Pero ojo, no se me adelanten. Aquí no estamos hablando de un romance al uso, de esos que vemos en todas las revistas. La revista Chi insinúa, y no de forma sutil, que la relación entre Can y Diletta va más allá de la amistad. Hablan de complicidad, de miradas cómplices, de gestos que sugieren una conexión profunda. Y cuando la revista Chi habla, el mundo del espectáculo escucha. Se dice que su romance comenzó hace poco de forma discreta, y que ahora, en este retiro paradisíaco, ambos están disfrutando de la dolce vita, explorando su conexión en un entorno privado y romántico. Imaginen la escena, las aguas cristalinas, el sol dorado, y dos de las figuras más mediáticas del momento compartiendo este rincón de ensueño. El secreto, amigos, no era tanto que Can Yaman estuviera en Italia disfrutando de unas vacaciones, sino con quién las estaba disfrutando y la naturaleza de esa compañía. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Porque la sorpresa no es solo que Can Yaman y Diletta Leotta estén juntos, sino cómo ha reaccionado el entorno de Can. Y aquí es donde entra en juego el amigo inesperado del título. Resulta que la noticia de esta posible nueva relación ha provocado una reacción bastante peculiar por parte de uno de los amigos más cercanos de Can. Estamos hablando de su perro, el adorable Leo. Sí, han leído bien. Según las informaciones, Leo, el fiel compañero de cuatro patas de Can Yaman, no ha reaccionado precisamente con entusiasmo a la presencia de Diletta. Al parecer, el perrito se ha mostrado celoso, protegiendo a su humano de esta nueva figura que irrumpe en su rutina. Incluso se dice que ha intentado alejar a Diletta en algunas ocasiones. Un guardián de primer nivel, sin duda. Esto nos lleva a pensar en esa lealtad incondicional de nuestras mascotas, ¿verdad? Leo, con su instinto animal, parece haber percibido algo en la dinámica entre Can y Diletta, y ha decidido jugar su papel de protector. Es un recordatorio divertido y entrañable de que, a pesar de la fama y las pasiones humanas, hay lazos que son simplemente puros e inquebrantables, como el amor de un perro por su dueño. Ahora, ¿qué significa todo esto para Can Yaman? Pues aparentemente está en un momento de su vida en el que busca nuevas experiencias y, quizás, una relación más estable. Después de sus relaciones anteriores, que han sido objeto de gran atención mediática, parece que Can está intentando mantener esta nueva faceta de su vida con más discreción. Pero en la era de las redes sociales y las paparazzi incansables, mantener un secreto así es casi una misión imposible. La revista Chi ha sido la encargada de destapar este secreto, y sus fotografías son bastante explícitas. Se les ve juntos paseando de la mano, compartiendo miradas y caricias. El título de la portada de la revista es bastante revelador: Can Yaman, el secreto en Pantelleria. Y ese secreto, mis amigos, tiene nombre y apellido: Diletta Leotta.
Pero lo que más llama la atención es la reacción de Leo. Imaginen la escena, Kanin tentando tener un momento romántico y Leo, su fiel Leo, ladrando, intentando llamar la atención, o incluso interponiéndose físicamente. No sé ustedes, pero a mí me parece una anécdota de película. Nos da una imagen más humana y terrenal de Kanyaman, alguien que a pesar de su éxito arrollador, sigue lidiando con las dinámicas sociales, incluso las que involucran a sus mascotas. Este detalle de Leo añade una capa de humor y ternura a la historia. Demuestra que Kanyaman no es solo el actor perfecto que vemos en pantalla, sino también un dueño de mascota que, al igual que muchos de nosotros, tiene que lidiar con los celos de su peludo amigo. ¿Quién no ha vivido alguna vez un momento en el que su mascota parece preferir su compañía exclusiva? Por otro lado, la presencia de Diletta Leotta en la vida de Kanyaman también tiene su peso. Ella es una figura muy conocida en Italia, una presentadora con una gran trayectoria y un público fiel. Su unión con Kan, si se confirma como algo más que una amistad, sin duda generará mucho revuelo y expectación. Ambos son figuras carismáticas y con mucho tirón mediático, por lo que juntos podrían formar una pareja explosiva. El hecho de que la revista Chi lo publique y con fotografías, le da mucha credibilidad a la información. Estas revistas especializadas en celebridades suelen tener fuentes muy cercanas a los famosos, y rara vez se equivocan en este tipo de exclusivas. Así que podemos suponer que esta historia tiene una base sólida. El secreto, entonces, era la naturaleza de la relación con Diletta, más profunda de lo que se pensaba, y la forma en que esa relación estaba siendo percibida, incluso por su propio perro. Es como si Leo, con su inocencia animal, hubiera sido el primero en descubrir el secreto, y su reacción lo hubiera puesto sobre la mesa. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva pareja? Si es que es una pareja, claro está. Si mantienen su relación, seguramente la veremos evolucionar públicamente con apariciones conjuntas y quizás, con un poco más de apoyo por parte de Leo con el tiempo. O tal vez Leo nunca llegue a aceptar del todo a Diletta, y eso nos dará material para más anécdotas divertidas. Lo que sí es cierto es que Kanyaman sigue dando de qué hablar, y no solo por su talento actoral. Su vida personal, sus relaciones, sus vacaciones, todo atrae la atención de millones de personas. Y es que, seamos sinceros, es difícil no sentir curiosidad por la vida de alguien que irradia tanta energía y carisma. La isla de Pantelleria se convierte así en el escenario de este destape, un lugar que ya de por sí tiene un encanto especial, y que ahora queda asociado a esta noticia sobre Kanyaman. Imaginen los paparazzi escondidos entre los arbustos, buscando la foto perfecta para inmortalizar este romance incipiente. Es el juego de siempre entre las estrellas y la prensa del corazón. Y la reacción de Leo, el perrito, añade un toque de autenticidad a todo el asunto. Nos recuerda que por muy famosos que sean, los famosos también tienen sus mascotas, sus rutinas, y que éstas también pueden verse afectadas por los cambios en sus vidas. Es un detalle que humaniza a Kanyaman y lo acerca a nosotros, que hemos compartido alguna vez un momento similar con nuestros propios animales. Así que, mis queridos amigos, el secreto de Kanyaman ha salido a la luz, y el amigo inesperado en esta historia es, sin duda, su leal perro Leo, cuyas reacciones han sido tan reveladoras como las fotografías. La vida de Kanyaman sigue siendo un torbellino de emociones, de amores y, ahora, de ladridos celosos. En resumen, hemos visto cómo la revista Chi ha revelado la aparente relación entre Kanyaman y Diletta Leotta durante sus vacaciones en Pantelleria, una conexión que va más allá de la amistad. Y como un detalle curioso y entrañable, hemos descubierto que el perro de Kan, Leo, no está muy contento con la nueva compañía de su dueño, mostrando claros signos de celos. Esto nos da una visión más completa y humana de la vida de este reconocido actor. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y contarla. La vida de las celebridades siempre nos sorprende con giros inesperados, ¿verdad? Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia de la relación entre Kanyaman y Diletta Leotta? ¿Y qué les pareció la reacción de Leo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kanyaman, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí.